primer registro que hubo de rebrote de chatonela fue en las islas costeras de Japón, en 1964. Ellas presentando altas mortalidades de camarón y de peces, incluso amenazando a la industria acuícola, en que hubieron muchas pérdidas económicas, toneladas de pérdida de lo que en este caso fueron de peces. Y cómo no decir también de camarón. Un signo clínico o un síntoma clínico claro que podemos evidenciar de primera mano en lo que es en las piscinas de engorde es el taponamiento branquial. ¿De qué manera? Pues las branquias se las observan de color marrón y negruzcas. ¿Cómo se forma este signo clínico? Pues chatonela tiene una particularidad, produce una sustancia gelatinosa en las cuales en la piscina se aglutina, y cuando esta sustancia se aglutina atrae todos los sólidos en suspensión que se encuentren en ese instante en la piscina e incluso la materia orgánica. Y el camarón, cuando pasa nadando por este lado, se puede decir infectado, es la forma como se impregna esta sustancia en las branquias. Y nosotros lo evidenciamos el color de las branquias, color negruzcas. Otra cosa que tiene chatonela es que es alta consumidora de oxígenos. Uno aquí de ustedes productores me pueden decir, cuando hubo presencia de chatonela en sus piscinas, ¿sí o no que a las 12 del día el animal presentaba este signo característico llamado barbeo? ¿Pero por qué? Si a las 12 del día el oxígeno está alto, ¿no es cierto? Es nada más porque hubo la presencia de esta microalga, consume este oxígeno, pero es mala productora de oxígeno. Adicional, como las había indicado anteriormente, como están taponadas estas branquias, provoca al animal un estrés por medio de lo que se llama la anoxia, o sea, no lo deja respirar correctamente ni osmorregular. Entonces el animal se estresa y como hay bacterias oportunistas, vienen y provocan la mortalidad. En el caso de las microalgas de chatonela, pues se encuentra en lugares salobres y marinos, se ubican en diferentes estratos de la columna de agua e incluso en sustratos arenosos. Una característica que tiene chatonela es que tiene presencia de estos dos flagelos en su parte anterior de la célula. Y adicional, en lo que es en el flagelo más largo, tiene lo que se llama mastigonemas, que le sirve para hacer lo que es en la dirección y movilidad dentro de la columna del agua. Bueno, ahora me dicen, y he escuchado a los productores, no, ya no tenemos chatonela porque llegó la lluvia, ¿verdad? Llegó la lluvia, me solucionó todo, ya no encuentro células de chatonelas en mi piscina, no tengo estos problemas de lo que es agotamiento de oxígeno, no veo a mi camarón verbeando a las 12 del día. Pues otros me han dicho, pues si aparece le echo peróxido, con peróxido soluciono todo. Y bueno, no pasa nada, ya las eliminamos, ¿verdad? Pero señores productores, les he traído una mala noticia. No se ha acabado. La chatonela está invernando en sus suelos porque se enquistó. Una cosa que sí tiene es que ella tiene esta alta resistencia. ¿Qué quiero decir? Que cuando no encuentra el medio adecuado o su momento adecuado donde ella se multiplica, ella se enquista. Y puede pasar millones de años. Incluso existe literatura donde que habla que esta presencia de chatonela hubo hasta en la edad de lo que es de los dinosaurios. Entonces pueden creer. Entonces debemos estar alerta, señores. Entonces de aquí, Yamil, quisiera que nos comentes un poco sobre el impacto de chatonela que sucedió ahora en las costas ecuatorianas. El impacto de la chatonela. Ya Yadira nos ha comentado mucho sobre la morfología, sobre lo que causa, sobre cómo se presenta y que sí, según la bibliografía y los estudios, al parecer es una alga prehistórica
y no por nada creo que se ha mantenido desde muchos años viviendo en el mundo, porque esto se presenta a nivel mundial, no es solo aquí en Ecuador. Y los registros de presencia de este tipo de floraciones algales se evaluaron principalmente desde los años 1980 en adelante. Los primeros hallazgos fueron en el norte de Ecuador, en Esmeraldas, y no ha sido extraño que este año haya tenido un rebrote mucho más fuerte que otros años. Uno de los primeros casos que encontramos sobre este tipo de floraciones fue a finales del 2016, inicios del 2017. Obviamente, caso reportado dentro de un sector productivo camaronero, en donde sí tuvo un fuerte impacto. Y a raíz de ese tiempo solo se venía presentando en esa zona. Sin embargo, este año tuvimos un comportamiento un poco más atípico, en donde ya se diseminó en la gran mayoría del perfil costanero de Ecuador y también incluso dentro de las zonas de golfos y archipiélagos, en donde encontramos y tuvimos la oportunidad de evaluar registros desde la zona norte en Esmeraldas hasta el sur a Hualtaco. Un poco de lo que se ha podido evaluar en un estudio que se hizo a inicios de este año, de los principales sectores donde tuvo este impacto, es que llegamos a encontrar incluso hasta conteos registrados dentro de ciertas fincas de hasta 50.000 células por ml. Y considerando esto, porque es una alga mucho más grande y diferente a las típicas que se encuentran a las microalgas, esto ya es un impacto bastante fuerte. Una media que se estableció dentro de las múltiples fincas que se visitaron para evaluar este problema es que entre los 250 y 500 células por ml ya hay que considerarlo una alerta y tomar acciones y evitar que esto se incremente, porque a medida que esto va avanzando, van comenzando a generar los problemas que ya Yadira nos mencionó hace un momento, y por lo general este tipo de floración algal viene acompañado de otros tipos de algas que también son nocivas para el camarón. Suele venir acompañada también de dinoflagelados o las conocidas mareas rojas, entonces suelen ir muy de la mano. Y cuando hay esto presente, entre las 250 y las 500 células por 250 y 500 células por ml, ya hay que comenzar a tomar alerta y prevención. Otro impacto que podríamos ir viendo, es un simulado que se levantó dentro de ciertos sectores o tomando en cuenta los ratios productivos de los que manejan los productores, los KPI. Simulamos 3 escenarios. Sin problema de floraciones algales nocivas, con problema no tan fuerte y con un problema fuerte, en donde principalmente el impacto se genera dentro de la sobrevivencia del camarón. Ahora, aquí no es que esto se presenta en una talla en específica, lo vimos en precrías, lo vimos en fase 1, en fase 2, lo vimos en engorde, a los 3, a los 7, a los 10, a los 12, a los 15 gramos, 20 gramos, 24 gramos, no tiene una talla específica de acción. Esto se puede presentar en cualquier talla del ciclo productivo del camarón. Y su principal impacto da en la sobrevivencia. Y obviamente, si el impacto que tenemos es a nivel de sobrevivencia y ocasionando una fuerte mortalidad, eso nos va a ocasionar claramente un fuerte impacto a nivel del factor de conversión o inclusive del costo por libra. Pudimos ver incluso cosechas de piscinas de 9 gramos, de 7 gramos, cosechas de emergencia, tratando de salvar lo que más se pueda de lo que quedaba en la piscina. Entonces, el impacto que genera el no tener un control de este tipo de problemas sí es bastante fuerte. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para hacerle frente? Eso quizás creo que es la principal pregunta que se han de estar haciendo ustedes. La historia de la chatonela, muy bonito, el impacto, pero ¿qué hacemos? Yadira, ¿qué hacemos? Muy buena pregunta. ¿Qué hacemos? Si ya les indiqué que chatonela está invernando, está enquistada, y más bien les pregunto, señores, ya aprendimos de este primer ataque de chatonela,
amenazó lo que es nuestra producción acuícola. ¿Alguien me puede decir si ya está haciendo algo para prevenir en el caso de que exista algún segundo rebrote? Creería que no. Otros, bueno, dicen, no, ingeniera, sabe que yo lo que hice es modificar el suelo con maquinaria. No, sabe que yo ya tomo transparencia. Pero sí, son a veces con suelos muy ligeros. Y recuerden que nosotros estamos produciendo mayor biomasa. Y si producimos mayor biomasa de camarón, el sistema nos está demandando también proveer mayores nutrientes. Entonces, señores, yo les pregunto, ¿estamos manejando en el tema de la sostenibilidad? Pero bueno, en realidad yo les he traído 3 pasos muy sencillos que podemos en realidad realizarlo en Camaronera y lo más lindo, no nos cuesta plata, solo tiempo. Como por ejemplo, debemos evaluar, debemos prevenir y claro, si llega o vuelve a aparecer, ¿cómo reaccionamos? Quiero hablarles de cada uno de estos pasos. Por ejemplo, evaluar. ¿Qué es la evaluación? ¿O qué puedo hacer yo en mi finca? Podemos validarlo en campo. Sospechamos que había chatonela en una piscina que nada más se veía como un aceite café, una mancha marrón, donde llevaba hacia el viento. Entonces cogimos un vaso de precipitación y la llevamos esta muestra de agua hacia la luz solar, exactamente al mediodía. Estaba en este sol incandescente como estamos ahora. Y se veía desde lo que es la profundidad hacia la superficie como una forma de lava, una mancha marrón. Y decíamos, interesante. Claro, porque chatonela, una de sus características es que tiene por el movimiento fototropismo. Entonces decimos, con razón, que al mediodía los mismos animales se consumían el oxígeno del medio, esta microalga. Pero luego esta misma muestra la llevamos bajo sombra y vimos esa misma mancha marrón cómo decaía a lo que es hacia la profundidad. Miren cómo es la reacción de estas microalgas. Necesita mayor iluminación e incluso existen estudios de donde ha habido el rebrote de esta microalga que han medido incluso la concentración de iluminación que necesita ella para poderse multiplicar. Y bueno, esa es una característica muy barata, un hecho muy económico que se puede realizar fácilmente en su finca. Pero lo que también podemos realizar es una validación en laboratorio. Tener un microscopio en el laboratorio y llevar esta misma muestra y observarla y se van a dar cuenta ustedes o cuantificar y identificar correctamente que es muy cierto. Mi piscina tiene chatonela. Otra característica muy puntual es esto, observar lo que son las branquias color marrón. Y esas branquias, yo tomo una muestra y la veo en la placa y vamos a observar que es muy cierto. Es chatonela que es impregnado en lo que son en los órganos branquiales. Adicional, podemos también por medio de una cámara, sea Neowauer o Selby Raster, observar qué concentración se ha encontrado en esa piscina. Bueno, y como les indicaba, en realidad esta validación la podemos hacer exactamente al mediodía, donde tenemos la mayor concentración de luz. Ahora, ¿cómo prevenimos? Podemos prevenir evaluando a las fincas vecinas. Recuerden, aquí todos somos amigos. Y probablemente la finca vecina tenga una toma de agua directa de lo que es del mar y yo tenga mi toma de agua un poco más a lo que es a lo fluente marino. Entonces, puedo alertarme de esa manera en decir, bueno, se nota que en lo que es, en el momento que sube la marea, hay presencia de estas microalgas. Y debido a eso es donde yo debo hacer este correcto monitoreo de las mareas rojas en el exterior de tu finca.
Evaluar las mejores horas para bombear. Ya les indiqué en la parte evaluativa cómo se comporta la chatonela. Y pueden apalancarse de eso y así ustedes decidir su mejor hora de bombeo para que no esté ingresando estas concentraciones de chatonela a su finca. Y algo muy importante, señores, deben revisar la turbidez. Las fincas que yo visito, muy pocas tienen como protocolo medir turbidez. Volvamos a optar ese método. Es un método sencillo, rápido y que les puede dar mucha validación de saber en realidad si tengo altas concentraciones de microalgas. Y bueno, es mantener también una relación nitrógeno-fósforo, 10:1 si es que tienes baja salinidad y 12:1 si tienes alta salinidad. Y bueno, si llega chatonela, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Una que puedes hacer es aplicar un tratamiento post cosechas a tus suelos, que es nada más para tratar de eliminar los quistes que se han de haber acumulado cuando hubo la alta concentración de esta microalga. Otra reacción que puedes realizar es que si ya tienes la problemática de chatonela en tu finca y tú ves este signo clínico específico que son de las branquias negruzcas, puedes utilizar un producto de limpieza en branquias que hemos visto que sí funciona, como es el percarbonato de sodio. Y bueno, incrementar los recambios de aguas, si en el caso tienes la presencia de esta microalga, ya que a ella no le gustan las corrientes. Y no alimentar cuando estén aglutinadas. Ahí se pregunta, ¿cómo que no alimento y cómo es la aglutinación? Les había comentado anteriormente que chatonela produce esta sustancia gelatinosa y como empieza a aglutinarse en las piscinas y el momento de que empieza la persona a alimentar la piscina, puede quedar atrapado el pellet del alimento en este gel y el animal no se puede alimentar correctamente. Y pueden ustedes asumir que su camarón está comiendo, pero ustedes luego dicen, pero no está creciendo. Entonces deben evaluar esta parte. Bueno, creo que son 3 pasos muy sencillos que les he traído el día de hoy, de que pueden aplicarlo en su finca y como les dije, no les cuesta nada, porque podemos, y lo más barato, perdone, es evaluar, prevenir y reaccionar en este caso. Yamil, cuéntanos, ¿qué tal te parece estos 3 pasos tan sencillos que hemos traído para nuestros queridos productores? Gracias, Yadira. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al inicio, de cómo arrancamos un poco la conferencia y la analogía que hacía con respecto a lo que sucedió en el 2020 con la pandemia? Se dan cuenta que es algo muy similar. Evaluación, prevención y reacción. Sobre todo ante algo que no conocíamos y que hubo mucha desesperación. Y ante la criticidad se tomaron medidas desesperadas. Evaluación, prevención, reacción. Si hoy empezara una nueva ola de lo que sucedió en el 2020, ¿creen que estarían más preparados? Yo creo que sí. Hoy en día ya sabemos de qué manera actuar o cómo actuar de mejor manera ante una nueva ola de COVID. Porque tenemos una mejor capacidad de adaptación, porque ya sabemos lo que sucedió y cómo podemos reaccionar y que no necesariamente se tiene que tomar medidas desesperadas. Y ante una nueva ola o ante un nuevo brote de un afán, considero que el sector va a tener una mejor adaptación porque ya se viene hablando esto, han habido múltiples conferencias, han habido ya varios ponentes que han hablado sobre este tema y poco a poco se ha ido conociendo mucho más de cómo actuar, cómo prevenir y cómo reaccionar. Y aquí una última reflexión es a cómo nos comprometemos hoy en día de poder adaptar nuestras fincas ante un nuevo brote de este tipo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira y Yamil. Tenemos un espacio para algunas preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levantar la mano. Hola, ¿qué tal? Excelente presentación. Muy buena, los saluda Diva, de parte de Screting. Yo sí tengo unas preguntas de unos datos que mencionaste que se me hicieron bien interesantes y me da curiosidad. Mencionaste que llegaste a tener conteos de hasta 50,000 células por mililitro. Una pregunta, ¿era una piscina que estaba activa? Era una piscina activa. Ya. Y la segunda pregunta es, por ejemplo, ¿qué métodos usan para contar? Porque 50,000 células, digamos, en promedio por mililitro suena alto. Por el tamaño de la alga, es una alga grande, utilizamos primero 2 validaciones y las 2 fueron con 2 cámaras distintas, con Sewick Raster, que es la más idónea para analizar este tipo de alga, y con Neubauer. En la de Neubauer era muy difícil, entonces por eso optamos por la validación de la de Sewick Raster e hicimos también una validación con un laboratorio externo y los resultados eran muy similares. Pero fueron casos muy exponenciales y principalmente fue esto en la zona de Naranjal, básicamente. En enero 2023 en la zona de Naranjal llegaron conteos, inclusive hubieron reportes de conteos más altos que eran reportes de la misma finca. Entonces por eso fuimos y entramos a hacer una validación de ese reporte, porque al igual que tú, se nos hizo bastante extraño de encontrar un nivel tan alto, pero sí, pudimos constatar de que cuando fue el boom, llegaron a ese tipo de conteos. Y por eso fue que suspendieron la alimentación y comenzaron a haber pescas de emergencia en esa zona principalmente. Adicional, Yamil, hay incluso en la historia de lo que hay una investigación de chatonela, cuando hubo un segundo rebrote que fue en realidad en el Golfo de California, es donde se ha registrado en la historia la mayor alta concentración de células, que es muy cercano a lo que hemos encontrado nosotros acá en la costa ecuatoriana. Ya, pero en la beta de que forman o de manera general. Habla de manera general, pero habla del Golfo de California como tal, que te estoy hablando más o menos es en el 2007. Sí, no, yo vivo ahí cerca del Golfo de California, sí. Entonces sí estoy familiarizada con ese estudio. Así es. Sí, no más que nada era eso, ¿no? La zona de toma de muestra, porque te digo, el conteo era muy alto y si estaba de manera general. La forma de cómo tomamos la muestra lo hicimos de 2 maneras. Ahora, que cuando salió el conteo alto fue cuando tomamos la muestra con el sol de mediodía. Entonces tomamos la muestra encima. Luego esperamos que se nuble y sumergimos totalmente la botella de toma de muestra para tomar el fondo. Y efectivamente, cuando se precipita y se va al fondo, el conteo tiende a minimizar. Pero cuando se va a la superficie, hay que seguir haciendo validaciones y estudios, pero cuando se va en la columna de agua, los conteos llegan hasta duplicarse. Sí, es por la migración. Listo. Excelente presentación. Quería preguntarles sobre el rol del PCR en la prevención. Me parece que no se nombró eso. Y sí, quería ver qué más podemos hacer sobre la prevención, ya que decantar agua no es necesario, es algo tal vez un poco subjetivo, o no sé si podemos ampliarnos un poco más en la prevención que habló la doctora. Claro, mira, una de las prevenciones que puedes realizar es en realidad hacer las mediciones desde tu toma de agua. Claro, como dices, son una dimensión de 300, 400 hectáreas, estamos hablando más de 70 piscinas. En realidad tienes un punto objetivo, que es tu toma de agua. Ahí tú puedes hacer incluso esta toma de agua y hacer un conteo o una cuantificación o cualificación de esta microalga si existe. Entonces, a base de eso, tú puedes en realidad tomar tus mejores horas de bombeo, porque como tiene este comportamiento de la chatonela, tanto que a veces cuando está al mediodía o la mayor luz se encuentra en la superficie, o cuando no hay mucha luz se va y se decanta a lo que es a la profundidad, tú puedes tomar esta decisión, cuál es mi mejor hora de bombeo. No te puedo decir, puedes hacerlo específicamente como una receta, porque en realidad esta microalga tiene tanta movilidad que hay veces que no sabemos en realidad en dónde está ubicada.
Muchas gracias, Yadira y Yamil, por esa excelente